Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, muy bien, muy buenos días a todos. Agradezco su asistencia este último día en el ciclo de conferencias sobre enseñanza y divulgación de la biología evolutiva. Que bueno, aparte que se propuso como un evento que tiene el propósito de pues acercarnos y difundir los temas, los diversos temas de esta amplia y fructífera disciplina de la biología, pues también se pensó para honrar la memoria y el trabajo académico de una verdaderamente grande profesora investigadora de esta facultad, la doctora Erendira Álvarez Pérez, que bueno, yo como su alumno tanto de taller como tesista, puedo dar cuenta de este entusiasmo y compromiso que tuvo con la enseñanza de la biología evolutiva, pero también pues todos quienes la conocimos podemos destacar siempre lo he dicho, este contagioso y envidiable vitalidad que la caracterizó. Entonces, bueno, antes de ceder la palabra a la primera ponente de la plática de hoy, con el tema de constricciones epigenéticas y patrones de coloración, a cargo de la doctora Lorena del Carmen Caballero Coronado. Me voy a permitir introducirla con la lectura de una breve semblanza de su currículum. Lorena Caballero Coronado es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee una maestría en Ciencias Biológicas por parte también de la UNAM y es doctora en Ciencias Biológicas de esta misma casa de estudios, con una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3. Sus investigaciones se encuentran enmarcadas en el paradigma de la complejidad y la transdisciplina, lo que incluye la biología, la física, las biomatemáticas orientadas al estudio de la morfogénesis y la emergencia de patrones. Sus intereses de investigación incluyen a la biología teórica, la evolución biológica, la evodevo, la complejidad, la epigenética y la biosemiótica, incluyendo su aplicación en la relación entre la enfermedad y la sociedad. Asimismo, es profesora de los cursos tanto de evolución como de filosofía e historia de la biología en esta facultad, la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los dejo con la doctora. Ay, ay, el micrófono salió volando. Típico. ¿Me ayudas? Sí. ¿Se atoró? Ay, hola. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Yo tuve la grata experiencia de dar clase en algunos cursos con Erendira y la verdad la estimo mucho y me da mucho gusto estar aquí homenajeando y festejando su trabajo, que bueno, todos sabemos que la docencia es algo fundamental, ¿no? en la ciencia y bueno, en todas las áreas del conocimiento, pero es algo muy bonito y que creo que vale la pena rescatar, ¿no? Bueno, yo preparé una plática que tiene que ver con todo el trabajo que he llevado a cabo durante toda mi carrera académica. Yo he trabajado con patrones de color y el entendimiento de cómo los patrones surgen en las pieles, en las conchas de los animales. Y bueno, he trabajado con este tema por muchos años con el doctor Germinal Cocho, que desgraciadamente también acaba de fallecer hace poquito, mi gran maestro. Entonces, bueno, también va por él, ¿no? Bueno, así le puse, construcciones epigenéticas y patrones de coloración. Entonces, bueno, aquí puse en esta transparencia un poco lo que significan las construcciones estructurales y en dónde yo me estoy enmarcando en esta plática y un poco en general en mi trabajo. Entonces, bueno, conjunto de formas posibles para un carácter determinado en relación de los mecanismos de desarrollo que actúan en su generación. Entonces, yo he trabajado con los planos corporales y cómo las restricciones físicas de la materia influyen en esta construcción de la morfogénesis y, bueno, en general los patrones en la naturaleza, pero digamos que me centré en los patrones de color porque son
digamos que un conjunto de características que tienen los seres vivos, que tienen importancia en muchos sentidos. De hecho, la siguiente diapositiva nos habla un poco de eso. Entonces, los patrones de color surgen en etapas tempranas del desarrollo y, bueno, el desarrollo de los embriones, de hecho, en etapas muy tempranas, ¿no? Entonces, digamos que llama la atención cómo desde este momento en el que las interacciones celulares son mínimas, empiezan a surgir los patrones, ¿no? Incluso, por ejemplo, las cebras, podemos ver desde muy temprano qué especie de cebra es por el número de rayas que emergen, pero desde que son muy pequeños, ¿no? Los patrones de color tienen importancia y se han estudiado en muchas áreas de la biología porque digamos que influyen en cuestiones ecológicas, fisiológicas, de comportamiento, selección sexual, evolutivas. Tienen muchísimas implicaciones biológicas y hay muchas explicaciones de por qué surgen los patrones de color en la naturaleza y digamos que ahí hay una fuente de investigación enorme. Pero digamos que mi trabajo se ha centrado en entender cómo emergen estos patrones, si realmente están a priori codificados genéticamente o cuál es la razón por la que emergen, ¿no? Y bueno, además que es un modelo, digamos, biológico muy simple porque geométricamente pues es fácil, ¿no?, de ver los patrones de color y tratar de hacer trabajo teórico en esta área es muy simple, ¿no? Bueno, muy simple entre comillas, ¿no? Porque bueno, al final es una cosa compleja que cuesta trabajo entender si no la vemos desde esta multidimensionalidad que implica, ¿no? Entonces, aquí es, por eso al final de esta transparencia digo que es un proceso multinivel complejo, ¿no? O sea, realmente para entender cómo emergen los patrones de color en los animales tenemos que abordar muchísimas áreas de investigación, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, yo me he centrado en entender la embriología de los patrones de color y desde un nivel teórico, porque yo no soy bióloga experimental, yo soy bióloga teórica, y entonces trabajo con modelos matemáticos y modelos que nos ayuden a entender patrones generales en la naturaleza, que eso es como algo muy importante, incluso para la biología evolutiva, ¿no? La biología evolutiva intenta describir a la naturaleza desde los patrones generales, ¿no?, de lo que nos describe a todos los seres vivos en general. Y aunque hay muchísimas particularidades, la idea de la teoría evolutiva es hacer algo, un marco teórico para todos, ¿no? Entonces, yo he trabajado con modelos en embriones para tratar de entender cómo la dinámica entre las células durante el desarrollo embrionario nos van a definir la morfogénesis. Y entonces, como ejemplo, yo trabajé con los patrones de color, pero en realidad lo que yo estoy tratando de entender es algo mayor, que es la morfogénesis. ¿Por qué surgen las formas en la naturaleza? Que es una gran pregunta, ¿no?, para la teoría evolutiva. ¿Cómo emergen las formas vivas, ¿no? Entonces, yo trabajé con información embriológica ya publicada, por eso digo que soy bióloga teórica, porque trabajé con información de otros laboratorios para tratar de generar algo mucho más grande, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue mi trabajo por muchísimos años. Y bueno, en esa exploración de entender la complejidad, los patrones, etcétera, pues de alguna manera yo dije, bueno, me interesa entender cómo las propiedades de la materia van a influir en los patrones en la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, pues esto es epigenética, ¿no? Es una información que no está codificada genéticamente, pero que sin embargo tiene relevancia a nivel de desarrollo, ¿no? Y entonces, para que me adelanté, ¿verdad? Aquí está una definición, digo, obviamente la epigenética se ha desarrollado tanto últimamente que podemos irnos a muchos lados, pero yo lo que quiero que entendamos en esta propuesta que nosotros hacemos es que digamos que lo epigenético es todo lo que está o sea, que está influyendo en los sistemas en desarrollo, pero que no está codificado genéticamente, ¿no? O sea, que no hay una modificación genética para que
para que emerjan, ¿no? Y bueno, que tiene obviamente repercusiones ontogenéticas. Y bueno, aquí pues entra toda la regulación genética también, ¿no? Y bueno, digamos que donde yo empecé a trabajar es justamente leyendo a Waddington, que fue el primero en hablar sobre que existen mecanismos epigenéticos que están influyendo a los seres vivos, que tienen que ver con su relación con el medio ambiente. No me refiero solo al medio ambiente externo, sino al medio ambiente intercelular también, y que genera variación, ¿no? Y que además esto puede ser también considerado herencia, ¿no? Entonces, ya vamos a tener una plática sobre epigenética hoy que creo que será mucho más clara en este sentido. Entonces, nosotros lo que quisimos es decir, bueno, pues vamos a entrar a la epigenética, pero justamente desde las cosas que tienen relación con la física, ¿no? La física de nosotros somos seres vivos, que pues de alguna manera somos un nivel de organización distinta que la física, pero somos parte de la física y entonces muchísimas de las cosas biológicas están relacionadas con esa cualidad, ¿no? Somos materia y entonces obviamente pues tiene relación con nuestro desarrollo. Entonces nosotros trabajamos justamente con todas las interacciones que tengan que ver con las restricciones físicas de la materia que van a influir en los sistemas de desarrollo en biología, ¿no? Entonces lo que yo propongo, que creo que es importante aquí, es que las interacciones biológicas o las características biológicas celulares, por ejemplo, se retroalimentan y son influidas e influyen a los sistemas físicos, ¿ok? Entonces, un poco eso es lo que quiero hablar de lo que hemos hecho ahora, ¿no? Entonces, en todo mi trabajo, el término epigenético se refiere a todos estos procesos que no necesariamente están codificados genéticamente. Esto no quiere decir que no haya interacción genética, obviamente sí, pero que no hay modificaciones en el DNA, ¿no? Pero que están influyendo a la formación de patrones en los seres vivos, ¿no? Y que de alguna manera influyen en la estabilidad estructural de los tejidos, de las células y de cualquier sistema biológico, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo me empecé a definir cuáles eran los mecanismos que yo quería entender desde la física que influyen en la biología. Y bueno, la mecánica es, digamos, un tema súper importante y que de hecho en los últimos años ha aumentado muchísimo el interés y hay muchísimos más trabajos que hace poquito tiempo, ¿no? Entonces, realmente se sabe ahora que la mecánica es, digamos, una característica de los sistemas biológicos que hay que estudiar para entender también procesos biológicos. Entonces, bueno, yo he trabajado con estos términos como la tensión, la compresión, la atracción y la repulsión, que son términos que los físicos han descubierto o han generado ecuaciones o tienen como mucho más descrito como un sistema físico. Entonces yo lo que traté de hacer es encontrar la relación entre estas características de la física, que podemos entender también en la biología, y entonces eso, pues digamos que gracias a esta transdisciplina entre la física y la biología, pues podamos entender un fenómeno complejo como es la morfogénesis, ¿no? Bueno, también elasticidad y adhesividad, y bueno, obviamente hay otros procesos físico-químicos, genéticos, y bueno, a nivel celular, la comunicación, las interacciones de las células con su medio ambiente, con el fondo en el que se establecen, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros propusimos un modelo matemático que ahorita pues no lo traje. En realidad lo que me interesa es nada más despertar este interés de cómo estos procesos pueden influir en nuestra idea sobre la evolución biológica. Y bueno, digamos que todos estos mecanismos que de alguna manera pues yo conecté, y obviamente habrá muchísimos más, como saben, la ciencia pues a veces es lo que podemos, ¿no?, manejar, y entonces trabajé con esto, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que fue muy importante en mi trabajo es descubrir cómo los procesos de adhesividad de las células con la matriz extracelular pueden
ser fundamentales para entender cómo digamos, surgen los tejidos durante el desarrollo. Y bueno, ahí hablamos de tejidos, pues hablamos también de la epidermis, ¿no? Que es donde surgen los patrones de color. Entonces, digamos que la relación entre las células y cómo se adhieren genera tensiones que tienen que ver con tensiones mecánicas en los tejidos, que son muy importantes para entender. Entonces, una de las cosas que es importante ver es que las células pues, se relacionan entre sí unas con las otras para formar tejidos por medio de moléculas adhesivas, ¿no? Las que se pegan a la matriz extracelular, digamos, son las llamadas SAMs, y las que entre células son las CAMs. Y todas este módulo de interacción entre las células y su medio ambiente genera tensiones, genera fuerzas mecánicas que están actuando ahí y que, bueno, a mí me pareció muy importante para entender el proceso morfogenético. Y que de alguna manera estas interacciones entre las células entre sí y el fondo funcionan como mecanosensores. Entonces, por ejemplo, están influyendo en los procesos de migración celular de estas células en los tejidos, la supervivencia y la proliferación, la diferenciación. Incluso se sabe ahora que la diferenciación celular está muy mediada por cuestiones epigenéticas, entre ellas cuestiones mecánicas. De hecho, una célula que está sola se va a apoptosis y se muere normalmente, ¿no? O sea, realmente la interacción entre estas adhesividades es fundamental para entender la emergencia de patrones. Entonces, digamos que en los tejidos celulares podemos encontrar interacciones de corto alcance en el que las células están interactuando unas con las otras, y de largo alcance en las que las células dan información posicional, por ejemplo, a otras a largo alcance. Entonces, en embriogénesis esto es muy importante porque debemos de saber, por ejemplo, por qué los embriones de repente cambian de mórula a otra cosa, o por qué el hígado deja de crecer hasta cierto punto, o por qué los dedos, etcétera. Todas esas cosas son problemas abiertos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero explicarles, digo, no me voy a clavar demasiado porque si no, no nos va a dar tiempo, que hay una interacción entre digamos, las matrices de las células, ¿no? Entonces, la matriz extracelular es súper importante para entender este complejo morfogenético del que les estoy hablando, y que de alguna manera, pues sí, es una sustancia que da un soporte estructural muy importante. Durante el desarrollo se le llama mesénquima a una sustancia donde las células están desarrollando, y entonces son sustancias fibrosas, ¿no? En las que tenemos una gran cantidad de fibras que están interactuando y que de alguna manera funcionan como receptores y como información mecánica en los tejidos. Y digamos que el citoesqueleto, que también es una estructura fibrosa, se conecta con las matrices extracelulares formando una red de interacción mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque estas fibras tienen la característica de polimerizarse, despolimerizarse, jalar, ¿no? Y de hecho hay muchos estudios en los que se ha visto que las células ejercen muchísima fuerza al fondo en el que están creciendo. Entonces era así como, ¿por qué las células que siempre tratan de buscar la economización de la energía, por qué iban a gastar tanto dinero celular en jalar ahí al fondo como locas? Entonces, un poco eso fue lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué durante el desarrollo las células ejercen muchísima fuerza en el mesénquima, ¿no? Entonces, una de las razones es por eso, porque existe una red de fibras que está actuando como jaladores, sensores, etcétera, de la estructura de las células. Y aquí puse pared celular también, porque la pared celular también es una estructura fibrosa que últimamente se ha descubierto que justamente digamos, las redes fibrosas de las células vegetales también se alinean de alguna manera con las fibras de la pared celular, y esto
de alguna manera sí genera una conexión de comunicación mecánica entre las células vecinas, que pues al final era así como, ay, pues las células vegetales tienen su pared celular y ya no interactúan con las otras. Pues ya se sabe que sí hay un nivel de interacción a nivel de fibras de la pared celular y los citoesqueletos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una fotito nada más para mostrarles, ¿no? Cómo los citoesqueletos en plantas y animales pues están ahí presentes y son súper importantes, y se ha descubierto que tienen implicaciones mecánicas. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante es que esta red de fibras interconecta desde el núcleo de la célula hasta las células vecinas. ¿Por qué? Porque todas están conectadas y se adhieren unas con las otras. Entonces, al final, pues los tejidos, digo, sí, nosotros pensamos en tejido y pues sí, están todas las células ahí pegaditas, sí, cómo no, pero están pegadas por una red fibrosa también, que está conectada desde el núcleo hasta el núcleo de otra célula. Entonces, eso pues puede ser muy importante. Entonces, bueno, es muy importante entender cuáles son estas propiedades mecánicas de estos citoesqueletos y esta conexión con la regulación genética, por ejemplo. Y entonces, en los últimos años, se ha trabajado mucho en este término que se llama tensegridad, que en realidad la tensegridad es algo que se ha trabajado a nivel ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de los Deportes es un edificio construido con tensegridad, ¿no? Entonces, que digamos que la propia estructura sostiene, ¿no? toda la construcción. Entonces, se ha demostrado que las células tienen esas características, ¿no? Las células tienen esas cualidades en las que las fibras van generando tensiones que hacen que la célula se sostenga por sí sola, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que está trabajando con estas cualidades de los citoesqueletos y fibras celulares, y bueno, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho que ver con esto que yo estaba planteando, de que las células tenían cualidades mecánicas que teníamos que entender para entender los patrones de color, que ya luego nos iremos yendo hacia esa parte. Este es un trabajo que a mí me gusta mucho mostrar, porque Donald Lindberg, que es un biólogo que ha trabajado en esto de la tensegridad en los seres vivos, él demostró que las fibras de los citoesqueletos están involucradas en la regulación genética. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un experimento, tienen pues procesos muy pues de mucha lana tienen esos laboratorios y hacen cosas increíbles. Y entonces, al pegar estas pelotitas metálicas y ejercer un campo magnético, pues obviamente los citoesqueletos se modificaron y se tensaron hacia el campo magnético, ¿no? Como cualquier metal haría, ¿no? Entonces, como estaban pegadas estas pelotitas, pues pudieron generar esto, y entonces lo que demostraron es que al tensarse los citoesqueletos, cambiaba la célula de un sistema celular a otro, o sea, se regulaba de diferente manera y se activaban o se apagaban genes de manera diferente. Entonces, de alguna manera nos cambia un poco la visión de que en el núcleo está toda la regulación celular y ahí están todo lo que manda, ¿no? El genoma, y pues lo demás obedece, ¿no? En este caso, lo que se puede demostrar es que las tensiones mecánicas pueden intervenir en la regulación de las células, y eso, obviamente, cuando estamos trabajando con mecánica en los tejidos, pues puede tener una gran importancia, ¿no? Entonces, nada más les pongo este ejemplo para que vean cómo a veces mecanismos epigenéticos pueden tener una relación en la regulación genética. Entonces, bueno, esto quiere decir que la información mecánica está asociada con los procesos de mecanotransducción. Bueno, yo le puse así mecanotransducción mecanomolecular, ¿no? Porque de alguna manera los sistemas biológicos han evolucionado, ¿sí? Desde la genética, la parte molecular, pero también están asociadas en conjunto a estas fuerzas mecánicas
que tienen que ver con las restricciones de la materia. ¿Okay? Entonces, nosotros, digamos que a partir de toda esta información, propusimos un modelo en el que decimos, los patrones de color surgen y están regulados a partir de esta interacción de las células con el fondo y las tensiones mecánicas que producen al migrar en las células, migrar en el desarrollo. Entonces, ha habido mucha gente que ha demostrado que las células ejercen tensiones en los tejidos, y entonces, bueno, yo lo que trabajé fue con patrones de color, trabajé con las serpientes, porque los patrones de color en serpientes son muy, muy bonitos y muy, muy claros, pero en realidad la información embriológica es muy difícil, porque no es lo mismo criar serpientes que criar ajolotes o criar otros organismos. Entonces la información embriológica tiene más que ver con anfibios, pero sí se ha demostrado que en reptiles funcionaba muy parecido. Nosotros los mamíferos tenemos células de pigmento, solo un tipo celular, ¿no? Que son las células, los melanocitos, ¿no? Pero en otros organismos tenemos muchos tipos celulares. Entonces, la interacción entre esos tipos celulares que dan diferentes colores, pues es importante. Entonces, dependiendo de cómo migran las células durante etapas muy tempranas del desarrollo, es el patrón que se va a establecer. Entonces, bueno, antes se pensaba que había como un prepatrón, o sea, como que el fondo donde iban a llegar las células ya sabía que tenían que llegar y dónde y a qué hora y todo. Como que todo estaba codificado genéticamente. Pero se ha demostrado que no, que en realidad justamente las interacciones con el fondo son las que generan la dinámica del desarrollo. Entonces, yo trabajé con eso y esta importancia entre las células epiteliales y el mesénquima donde se establecen y que generan estas tensiones que se ha comprobado que en el momento en que uno tensa el tejido, las células pues de un tipo van a llegar a ese lugar o no, ¿no? Entonces ahí hay como una regulación del medio ambiente por medio de la tensión mecánica. Entonces, bueno, ahí es una foto en la que justamente es un tejido que está creciendo en silicón, que es un tejido viscoelástico, que hace que se arrugue el fondo, ¿no? Entonces esto de alguna manera habla de cómo las células al establecerse en un fondo viscoelástico, pues genera información posicional. Entonces, bueno, eso nosotros demostramos matemáticamente que tenía que ver con el establecimiento de patrones de color. Y bueno, aquí nada más les pongo unas fotitos de cómo nosotros determinamos que los patrones de color empiezan como una mancha circular y que dependiendo de las interacciones de las células con el fondo, se generan diferentes formas, ¿no? Entonces, al final la forma básica es un círculo y que a partir de las interacciones con el fondo se van haciendo toda la variedad de colores y formas que tenemos en la naturaleza, ¿no? Y bueno, y que también hay una relación con la forma del cuerpo de los organismos y entonces, de alguna manera lo que hemos concluido es que pues, el mesénquima es un tejido dinámico, que las células, dependiendo de la migración y cómo se mueven en ese fondo en particular, con esas cualidades mecánicas, elásticas, va a generar. Y entonces, y cómo las células van interactuando dependiendo de las tensiones. También hay trabajos en los que se ha demostrado, o sea, todo lo que nosotros hemos hecho, lo hicimos a partir de cosas que están demostradas biológicamente, que a veces pasa mucho con el trabajo teórico, como que, ay, sí, yo hago mi modelo matemático y bien padre y funciona increíble, pero no, y eso y la biología ya de pronto no tiene mucha conexión. Yo creo que la virtud de este trabajo ha sido que pues hemos encontrado las comprobaciones biológicas de lo que estamos proponiendo matemáticamente. Entonces, por ejemplo, hay experimentos en los que se ve cómo las células al crecer en canales, pues toman formas diferentes a que si crecen en fondos lisos o de diferente característica. Bueno, nomás eso es como para que vean. Y luego, una de las preguntas también que nos hacíamos es, pues sí, ¿y cómo se controla el tamaño de un patrón? ¿No? Y que eso es importante en evolución muchísimo.
¿por qué de pronto ya es amarillo? ¿Por qué se va rojo? Y el tamaño, parece que casi alguien con una regla hubiera hecho los patrones en las serpientes. Entonces, nosotros propusimos que justamente las tensiones de largo alcance, en el momento que se rompe, digamos, la fuerza que están ejerciendo el patrón, las células que están ahí, en ese momento puede surgir otro patrón. Entonces, de alguna manera, por eso surgen estas metamerizaciones tan interesantes. Entonces, digamos que esto de las fuerzas de largo alcance pues es una pregunta muy importante cuando estamos pensando en el desarrollo embrionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque pareciera algo muy particular, ¿no?, hablar de los patrones de color en vertebrados, al final la idea es que esto nos puede ayudar a entender patrones generales durante el desarrollo y cómo se han fijado a nivel evolutivo. Entonces, obviamente todo esto que les estoy diciendo, lo que quiero es que, pues, que les deje que pensar, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay muchísimos ejemplos en biología que podemos explicar por medio de fenómenos físicos, que además, como en la transdisciplina, podemos trabajar en equipo, físicos y biólogos, y ellos ya tienen descubierto, ya saben cómo funciona la mecánica de un tejido viscoelástico. Bueno, pues si los tejidos biológicos tienen esa cualidad, pues entonces podemos aplicar ese conocimiento, que es súper útil, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado muchísimo la transdisciplina por eso, porque nos ayuda a entender pues cosas que a lo mejor como biólogos ni podemos, ni queremos, ni nos importa, pero los físicos pues ya lo hicieron, entonces nos sirve para poder enriquecer nuestros modelos, ¿no?, como biólogos. Entonces, bueno, un poco como conclusiones, la vida ha utilizado las restricciones de la materia en la emergencia de algunos rasgos morfológicos que resultan eficientes energéticamente. Eso es algo que sabemos los biólogos, los seres vivos ahorran energía, ¿no? O sea, obtener recursos no es tan fácil. Entonces, de alguna manera, acoplarnos a las restricciones que nos pone la física, pues de las características de la materia, nos ayudan muchísimo a optimizar también energía, ¿no? Y bueno, de alguna manera, un poco pensando en cómo las constricciones suenan como algo que restringe las posibilidades de la forma, yo sí quisiera que nosotros pensáramos si realmente esto restringe o, al contrario, es algo pues creativo, ¿no?, por decir una palabra controvertida. Entonces, yo siempre he considerado que, y tiene mucho que ver con enseñanzas de mi maestro, así parece Yoda, pero es Germinal Cocho, que me decía, en física, cuando tú pones una restricción en un sistema, surgen nuevas posibilidades. O sea, al contrario, es como fuente de creatividad. Entonces, para la vida pareciera que las restricciones físicas fueran eso, fueran como una, ok, es algo que me restringe, pero ¿cómo le hago para, a lo mejor, a que la selección natural decida, ¿no?, o seleccione qué fenómenos físicos nos sirven como para optimizar la energía o porque sean más exitosos biológicamente hablando? Entonces, todos estos mecanismos de alguna manera amplían la variación que tenemos en los seres vivos, y al final, pues tener más variación implica pues tener más posibilidades para explorar este planeta. Y pues un poco también para que se queden pensando es cómo esto se puede entender, ¿no?, en la herencia epigenética, cómo estos mecanismos que no están codificados genéticamente pasan a las siguientes generaciones y tienen relevancia evolutiva, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo que quiero que se queden pensando de todo este rollo que les eché. Gracias.